Fui discriminado durante toda mi vida por mi hermana, hija dorada. Finalmente, obtuve mi dulce venganza en el día de mi boda. Soy Javier y he enfrentado la discriminación de mis padres, que siempre prefirieron a mi hermana, Isabella. Cada travesura de ella era perdonada, mientras que yo era castigado. Isabella me usaba como blanco emocional, ignorándome y humillándome. En la escuela, su risa se unía a las burlas de sus amigos, intensificando mi dolor. Me sentía como un espectador en mi vida, siempre a la sombra de mi hermana. A pesar de las dificultades, encontraba consuelo en mi familia extendida. Mis primos y tíos me apoyaban cuando mis padres alababan a Isabella. Sin embargo, ella continuaba humillándome públicamente. En una fiesta familiar, su desprecio me hizo sentir que necesitaba escapar de esa toxicidad. La conexión con mis primos me ayudaba a enfrentar la soledad, pero Isabella siempre estaba cerca, dispuesta a derribarme de nuevo. Cuando Isabella se transfirió a otra escuela, pensé que podría escapar de su sombra. Pero sus amigos continuaron acosándome, y mi autoestima se desvanecía. Mis padres celebraban su traslado sin considerar mi sufrimiento. A medida que me acercaba más a mis primos, la lucha contra los amigos de Isabella se intensificaba, recordándome que seguía atrapado en un ciclo del que no podía escapar. Cuando decidí llevar a casa a mi primer novio, Isabella rápidamente lo acusó de coquetear con ella. Mis padres, ciegos a la verdad, creyeron a Isabella y me obligaron a terminar la relación. Ella siempre arruinaba mis oportunidades de felicidad. Me preguntaba por qué mis padres no veían la verdad, y la soledad me envolvía cada vez más. Mientras Isabella mantenía su control sobre mi vida, la diferencia en el trato entre Isabella y yo se volvía evidente. Ella recibía más dinero de bolsillo, mientras yo luchaba por lo básico. Sin embargo, decidí no dejar que eso me definiera. Con el tiempo, obtuve una beca universitaria, un paso hacia mi libertad. A pesar de la presión de mis padres, empecé a encontrar mi lugar en la universidad, donde las amistades eran sinceras. Aunque la llama de la venganza seguía viva en mí, comenzaba a sanar. Con el tiempo, obtuve un trabajo en la misma empresa donde Isabella estaba tratando de abrirse camino. Fue un momento emocionante, pero también peligroso. Sabía que tendría que enfrentar a la misma familia que había ignorado mi dolor durante años. Mi primera semana fue un desafío. El lugar estaba lleno de amigos de Isabella que veían su regreso como un gran logro. Mientras todos la alababan, me sentí como un espectador invisible en un espectáculo del que no podía escapar. Sin embargo, en lugar de rendirme, decidí que era el momento perfecto para tomar el control. Un día, en una reunión de trabajo, se presentó la oportunidad perfecta. Estaba a cargo de una presentación importante y sabía que, si la ejecutaba correctamente, podría demostrar mi valía. Durante la reunión, presenté ideas innovadoras y desafié el statu quo, y mi esfuerzo fue recompensado con elogios. Mientras Isabella se sentía amenazada por mi éxito, yo estaba disfrutando de cada segundo de esa tensión. La venganza, aunque dulce, no era lo que buscaba en ese momento, pero sí era un recordatorio de que el tiempo de la justicia estaba cerca. Mientras avanzaba en mi carrera, cada éxito que lograba se convertía en un clavo en el ataúd de la arrogancia de Isabella. No solo era un triunfo personal, sino también una forma de justicia que, al fin, parecía inminente. Mis padres, que al principio se negaron a reconocer mis logros, comenzaron a darse cuenta de que mi esfuerzo no había sido en vano. La dinámica familiar se alteró, y con cada nuevo ascenso en mi trabajo, me sentía más en control de mi vida. Un día, la compañía enfrentó una crisis financiera y las decisiones de la alta dirección fueron cuestionadas. Isabella, que había estado tan segura de su posición, se convirtió en el chivo expiatorio. La ironía de su caída fue un golpe de justicia poética. Mientras ella se tambaleaba, yo me mantenía firme, observando cómo la arrogancia que había cultivado durante tantos años se desmoronaba ante sus propios ojos. Mis padres, que una vez la alabaron como la estrella de la familia, comenzaron a buscarme, recordando mis logros. Finalmente, la percepción de que siempre fui el hermano inferior estaba comenzando a desvanecerse. El colapso de Isabella fue un espectáculo, pero no por el dolor que ella había infligido, sino por la manera en que su vida se desmoronaba ante la indiferencia de nuestros padres. Ella había perdido todo, su trabajo, su prestigio y, lo más importante, su imagen. En ese momento, decidí que era hora de hacerle frente. No podía seguir escondido detrás de la fachada de complacencia, era el momento de revelar la verdad. Cuando finalmente confronté a Isabella, su reacción fue casi cómica.
La arrogancia que una vez mostró se había desvanecido, y ahora se encontraba vulnerable, expuesta y llena de rencor. No puedes hacer esto, Javier. Siempre has sido un fracasado, dijo mientras trataba de mantener la compostura. Pero yo no era el mismo de antes, había cambiado y estaba decidido a hacerle entender el dolor que había sentido. Su caída se convirtió en mi victoria, y el hecho de que, finalmente, mis padres empezaran a notar mi valor me llenó de satisfacción. Con el tiempo, mi vida tomó un nuevo rumbo. A medida que avanzaba en mi carrera y en mi vida personal, me di cuenta de que el camino hacia la venganza no era el que realmente quería seguir. En lugar de concentrarme en el resentimiento hacia Isabella, opté por construir algo nuevo. La oportunidad de ayudar a otros en situaciones similares se convirtió en mi nueva misión. Decidí involucrarme en organizaciones que luchan contra la discriminación y el acoso, y mi experiencia personal se convirtió en un poderoso testimonio para inspirar a otros a superar sus propias luchas. La justicia que había buscado no era solo para mí, sino para todos aquellos que habían sido pisoteados por la crueldad de otros. Mi historia se convirtió en un faro de esperanza, y, aunque Isabella seguía en su propia espiral descendente, yo había encontrado mi camino hacia el perdón y la reconstrucción. Mis padres, ahora más receptivos a mis logros, comenzaron a entender el valor de la empatía y el respeto. Al final, la venganza no fue mi única motivación, sino el impulso para encontrar la paz y ayudar a otros a encontrar la suya. Con el paso del tiempo, mi relación con mis padres también experimentó un cambio significativo. Después de años de vivir a la sombra de Isabella, comenzaron a reconocer mi valía no solo como su hijo, sino como un ser humano capaz de lograr cosas extraordinarias. La transformación de nuestra dinámica familiar fue liberadora. De repente, la mesa del comedor se convirtió en un lugar de diálogo abierto, donde las preocupaciones y aspiraciones de cada uno eran valoradas. En lugar de ser un campo de batalla, se convirtió en un espacio seguro para compartir historias y construir puentes. Mis padres, al ver cómo había cambiado, comenzaron a disculparse por no haber estado ahí cuando más los necesitaba. Las conversaciones que una vez fueron tensas ahora estaban llenas de comprensión y apoyo. Yo, por mi parte, entendí que la culpa no siempre recaía sobre ellos. La presión social y las expectativas familiares eran fuertes, pero lo que más importaba era la decisión de avanzar y sanar juntos. Con cada encuentro, comenzamos a reconstruir lo que se había perdido, la confianza y el amor que habían sido oscurecidos por los celos y la competencia. Mientras todo esto sucedía, Isabella continuaba lidiando con las consecuencias de sus acciones. Cada vez que la veía, un sentimiento de tristeza me invadía. A pesar de todo lo que había hecho, una parte de mí no podía evitar sentir compasión. Ella había sido atrapada en su propio juego, y aunque la justicia había sido un alivio, la venganza no era lo que realmente deseaba. Al final, la vida que había construido para mí era mucho más valiosa que cualquier triunfo. La idea de que, al liberarme de su sombra, había encontrado mi propio propósito era una victoria mayor que cualquier otra. Empecé a pensar en el legado que quería dejar. En lugar de enfocarme en el resentimiento, decidí dedicar mi tiempo a empoderar a otros jóvenes que se enfrentaban a situaciones similares. Me uní a organizaciones que ofrecían mentoría y apoyo a personas que luchaban contra el acoso y la inseguridad. Mi experiencia personal me brindó la perspectiva necesaria para ayudar a otros a navegar por sus propias tormentas. Cada historia compartida fue un paso hacia la sanación, y cada nuevo comienzo que ayudaba a crear se sentía como una pequeña victoria. A medida que mi vida personal mejoraba, mi carrera también prosperaba. Gracias a la visibilidad que había ganado en mi trabajo, fui promovido a un puesto de liderazgo. Como gerente, me aseguré de fomentar un ambiente inclusivo y respetuoso, donde todos se sintieran valorados. Mis propias experiencias me guiaron para implementar políticas que protegieran a los empleados de cualquier tipo de discriminación. A través de talleres y capacitaciones, traté de erradicar el acoso en la cultura empresarial. El impacto fue notable. Los empleados comenzaron a sentirse más seguros, y la productividad aumentó. Lo más gratificante fue ver cómo las dinámicas entre los compañeros cambiaron. La colaboración y el apoyo mutuo reemplazaron la competencia tóxica que había observado en el pasado. De repente, la empresa no solo era un lugar de trabajo, sino un hogar donde las personas podían crecer y prosperar juntas. Sin embargo, el ciclo de la vida siempre trae consigo momentos inesperados. Un día, mientras asistía a un evento corporativo, me encontré cara a cara con Isabella. La sorpresa me paralizó. Ella lucía diferente, un poco más frágil, más mayor.
En lugar de sentir el impulso de la venganza, experimenté una mezcla de emociones, nostalgia, tristeza y una pizca de compasión. Mientras se acercaba, decidí que este era un momento crucial. «Hola, Javier», dijo, su voz temblorosa. «No esperaba verte aquí. Es un placer». «He estado haciendo algunas cosas interesantes en la empresa», respondí, sintiendo que había llegado el momento de liberarme de cualquier resentimiento. Ella sonrió, pero sus ojos revelaban la lucha interna que enfrentaba. «Siento mucho lo que sucedió entre nosotros. Nunca debí haber hecho lo que hice». En ese instante, supe que debía ser sincero. «Isabella, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Espero que encuentres tu camino». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y sentí un extraño alivio. Al final, ese encuentro no fue solo un cierre para ella, sino también para mí. Había logrado soltar el pasado y liberarme de la carga del odio. La vida nos ofrece oportunidades para sanar, y este fue uno de esos momentos. Con el tiempo, me di cuenta de que la paz interior era la verdadera victoria. A lo largo de este viaje, no solo había confrontado mis demonios, sino que había aprendido a transformar el dolor en poder. Mis padres y yo habíamos reconstruido nuestra relación sobre nuevos cimientos, y mi carrera había tomado un rumbo que jamás imaginé. Las cicatrices aún estaban ahí, pero no definían quién era. Había encontrado mi propósito en ayudar a otros a superar sus desafíos, y esa era la lección más valiosa de todas. Al final del día, el viaje hacia la sanación es un camino que nunca deja de enseñarnos. La vida sigue, y con cada paso que doy, me acerco más a ser la mejor versión de mí mismo. Así, cerré el capítulo de mi vida que había estado marcado por la traición y el dolor. Había aprendido que la verdadera fuerza no radica en la venganza, sino en la capacidad de perdonar y seguir adelante, dejando atrás el peso de las viejas heridas. A medida que pasaba el tiempo, comencé a reflexionar más sobre el significado de las experiencias que había vivido. La vida, en su esencia, es un viaje lleno de altibajos, y cada evento, ya sea positivo o negativo, nos moldea de alguna manera. Al mirar atrás, no podía evitar sentir gratitud por cada uno de esos momentos, incluidos los más dolorosos. Eran lecciones disfrazadas de adversidad que, aunque difíciles de aceptar en su momento, se convirtieron en las piedras angulares de mi crecimiento personal. Entendí que el dolor y el sufrimiento no eran enemigos, sino maestros que nos enseñan sobre la resiliencia y la capacidad de adaptarnos. Me di cuenta de que cada vez que había enfrentado la adversidad, había salido más fuerte. Esa fortaleza no solo se reflejaba en mi capacidad para superar obstáculos, sino también en la forma en que me relacionaba con los demás. La empatía que había cultivado en mi camino se convirtió en una de mis mayores virtudes, y me propuse usarla para crear un impacto positivo en la vida de aquellos que me rodeaban. Así, tomé la decisión de compartir mi historia con otros. Comencé a dar charlas sobre la superación de la discriminación y el acoso, hablando abiertamente sobre mis experiencias y cómo había encontrado la fuerza para seguir adelante. Cada vez que contaba mi historia, sentía que contribuía a un cambio, no solo en mí, sino también en los demás. La conexión humana que se creaba en esos espacios era invaluable y me hacía sentir que estaba cumpliendo con un propósito mayor. Con el tiempo, me di cuenta de que no estaba solo en mi viaje. Otros también estaban luchando con sus propias batallas, y había un deseo palpable de encontrar apoyo y conexión. Así nació la idea de crear una red de apoyo para personas que habían enfrentado situaciones similares a las mías. Junto con algunos colegas, comenzamos a organizar grupos de apoyo donde las personas podían compartir sus historias y recibir orientación. El primer encuentro fue emotivo. Las historias que escuché resonaron profundamente en mí. Había jóvenes que habían pasado por el acoso escolar, adultos que luchaban por liberarse de relaciones tóxicas y aquellos que simplemente buscaban un lugar donde sentirse comprendidos. Cada testimonio era una prueba de que el dolor, aunque devastador, podía ser transformado en una fuerza para el cambio. A medida que la red creció, nos propusimos llevar nuestra misión más allá. Organizamos talleres y actividades en las escuelas, donde los jóvenes podían aprender sobre la importancia del respeto y la aceptación. Quería que estos jóvenes entendieran que no estaban solos, que había una comunidad dispuesta a apoyarlos en sus luchas y a guiarlos hacia un futuro más brillante. Mientras trabajaba en la red de apoyo, me di cuenta de que mi relación con Antonio también había crecido. Juntos, empezamos a colaborar en proyectos que unían nuestras pasiones. La idea de hacer un cambio positivo en el mundo se había convertido en una misión compartida.
Nuestros sueños de construir una vida juntos se veían cada vez más alineados con el deseo de impactar en la vida de otros. Un día, mientras planeábamos un evento para nuestra red, Antonio me miró y dijo: ¿No te parece increíble cómo nuestras experiencias nos han llevado a este punto? De ser víctimas de la discriminación a ser defensores de los demás. Su observación resonó profundamente en mí. Habíamos encontrado propósito en nuestro dolor, y eso era algo poderoso. Decidimos lanzar una campaña para recaudar fondos que nos permitiera expandir nuestros programas. A través de eventos de recaudación y actividades comunitarias, logramos conectar con más personas que deseaban unirse a nuestra causa. La respuesta fue abrumadora. La comunidad se unió en torno a la idea de crear un cambio significativo, y juntos comenzamos a construir una plataforma que promovía el respeto y la inclusión en todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, no todo fue fácil. A medida que nuestra red crecía, también lo hacían los desafíos. Recibimos críticas de algunos que consideraban que nuestro enfoque era demasiado idealista o que creían que los problemas que abordábamos no eran tan graves. Estas voces negativas a veces lograban encontrar su camino en mis pensamientos, creando dudas sobre la efectividad de nuestra misión. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, me encontré con Antonio en nuestra sala de estar. Él, siempre perceptivo, notó que algo me preocupaba. ¿Qué te pasa, amor?, me preguntó con ternura. Le compartí mis inseguridades y las críticas que habíamos recibido. Antonio me escuchó atentamente y luego sonrió. Recuerda, Javier, que siempre habrá detractores. Lo importante es que estamos haciendo una diferencia. Cada historia que ayudamos a cambiar es una victoria. Sus palabras resonaron en mi interior, y de repente, comprendí que las críticas eran solo ruido. La verdadera medida del éxito no estaba en la aprobación externa, sino en el impacto positivo que estábamos generando. Cada vez que alguien compartía su historia de superación, cada vez que veíamos a un joven más seguro de sí mismo, era una prueba de que estábamos en el camino correcto. Con el tiempo, la red de apoyo se estableció firmemente en la comunidad. Logramos colaborar con escuelas, organizaciones y empresas locales para llevar nuestros mensajes más lejos. Nuestras campañas y talleres se convirtieron en un referente, y más personas comenzaron a reconocer la importancia de construir un entorno seguro y acogedor para todos. La sensación de comunidad que se creó a partir de nuestros esfuerzos fue algo que jamás había imaginado. Las personas comenzaron a unirse no solo para recibir apoyo, sino también para ofrecerlo. Esa era la verdadera esencia de lo que habíamos creado, un espacio donde el amor, la aceptación y el entendimiento podían florecer. Mirando hacia atrás, entendí que cada doloroso capítulo de mi vida había valido la pena. Había aprendido a transformar el sufrimiento en compasión, y en cada paso del camino, había descubierto una nueva parte de mí mismo. El viaje no solo me había cambiado a mí, sino también a aquellos que me rodeaban. Ahora, mi historia era una de resiliencia y esperanza, y estaba decidido a seguir compartiéndola, porque sabía que cada voz contaba, y juntos, podríamos crear un mundo más inclusivo y compasivo. Con el éxito de nuestra red de apoyo, comenzamos a recibir invitaciones para hablar en conferencias y talleres, lo que nos permitió expandir nuestro mensaje aún más. Antonio y yo decidimos que era el momento perfecto para formalizar nuestra relación y crear un legado duradero. Un día, mientras paseábamos por el parque donde nos habíamos conocido, le propuse a Antonio que deberíamos considerar la idea de tener un evento anual que celebrara nuestras victorias, así como el progreso en la lucha contra la discriminación. Antonio brilló con la idea, y comenzamos a planear nuestro primer evento. Imaginamos una jornada llena de actividades, conferencias inspiradoras, y por supuesto, una ceremonia de premiación para reconocer a aquellos que habían hecho contribuciones significativas en la comunidad. A medida que organizábamos el evento, sentimos una oleada de entusiasmo. La idea de reunir a tantas personas en un solo lugar para celebrar la diversidad y la inclusión nos llenaba de energía. Sin embargo, también vinieron los desafíos. La organización de un evento de tal magnitud no era tarea fácil. Había que coordinar lugares, logística, financiamiento y la participación de oradores. Pero, en lugar de dejarnos abrumar, decidimos convertirlo en un proyecto conjunto, trabajando codo a codo. Cada pequeño éxito que logramos, desde conseguir el lugar hasta confirmar a los oradores, nos acercaba más a la realización de nuestro sueño. Finalmente, el día del evento llegó. La emoción era palpable en el aire. El lugar se decoró con colores vibrantes y banderines que reflejaban el espíritu de la inclusión.
Las personas comenzaron a llegar, algunas con nerviosismo y otras con entusiasmo. Mientras veía a las familias, amigos y activistas de la comunidad reunidos, sentí una profunda conexión con cada uno de ellos. Había tantos rostros que habían atravesado desafíos similares y estaban allí para celebrar la fortaleza y la esperanza. La apertura del evento fue conmovedora. Antonio se puso de pie frente a la multitud y compartió su propia historia, hablando sobre cómo el amor y el apoyo habían sido fundamentales en su vida. Las palabras que pronunció resonaron en el corazón de todos los presentes. Escuchar su historia, llena de vulnerabilidad y fortaleza, era un recordatorio de que estábamos todos en este viaje juntos. A lo largo del día, hubo talleres sobre cómo enfrentar el acoso y cómo ser un aliado efectivo, y las historias de superación fluyeron en cada rincón. Durante la ceremonia de premiación, vi a personas que habían hecho un cambio real en sus comunidades. Sus rostros reflejaban la alegría y la satisfacción de saber que sus esfuerzos no habían sido en vano. Me sentí abrumado por la gratitud y el orgullo, no solo por lo que habíamos logrado, sino por la fuerza y la valentía de todos los que habían asistido. A medida que el evento llegaba a su fin, me tomé un momento para reflexionar sobre lo que habíamos construido. Había pasado de ser un joven que enfrentaba discriminación y soledad a ser un defensor del cambio y la inclusión. Esta transformación no solo había sido mía, sino que había inspirado a otros a tomar medidas y a convertirse en agentes de cambio en sus propias vidas. Recordé cómo había sido ese niño, ignorado y menospreciado, y cómo ahora estaba en un lugar donde podía ayudar a otros a superar situaciones similares. Cada paso que había dado, cada lágrima que había llorado y cada batalla que había enfrentado me habían llevado a este momento. Sentí una profunda satisfacción, sabiendo que mis experiencias habían dado lugar a algo positivo. El evento concluyó con un llamado a la acción. Invitamos a todos a continuar el trabajo que habíamos comenzado, a ser valientes en sus propias historias y a unirse a nuestra causa. La respuesta fue abrumadora, con muchos expresando su deseo de ayudar y contribuir de diferentes maneras. No solo habíamos celebrado nuestras victorias, sino que también habíamos sembrado la semilla de un movimiento más grande. Con el éxito del evento, la red de apoyo que habíamos creado se expandió. Comenzamos a recibir más solicitudes para colaborar con escuelas y organizaciones, lo que nos llevó a establecer un programa de mentoría. En este programa, personas con experiencias similares podrían guiar a jóvenes que estaban atravesando dificultades. La idea era empoderar a los demás, dándoles herramientas y recursos para superar sus propios desafíos. Nos asociamos con profesionales de la salud mental, educadores y activistas, y juntos diseñamos un programa integral que abordaba no solo la discriminación, sino también el bienestar emocional y la autoestima. Había una creciente demanda de nuestros talleres y recursos, y eso nos motivaba a seguir trabajando incansablemente. Con cada nueva historia de éxito, mi corazón se llenaba de alegría. La red se había convertido en un lugar donde la esperanza y la resiliencia florecían. Cada persona que encontraba su voz y aprendía a defenderse era una victoria, no solo para ellos, sino para todos nosotros. Sabía que nuestro trabajo estaba lejos de terminar, pero estábamos en el camino correcto. A medida que nuestra red de apoyo creció, también comenzaron a surgir nuevas oportunidades. Una organización local se acercó a nosotros con la idea de crear una campaña de sensibilización que abordara la discriminación en un nivel más amplio. La idea era involucrar a empresas y organizaciones en la promoción de un entorno inclusivo, y querían que nuestra red liderara la iniciativa. Esto era un paso significativo. Habíamos comenzado como un grupo pequeño, pero ahora teníamos la oportunidad de influir en la forma en que las empresas y las instituciones trataban el tema de la discriminación. Comenzamos a trabajar en una serie de talleres y capacitaciones para empresas, ayudándoles a crear políticas y prácticas más inclusivas. Era un desafío emocionante y, a la vez, aterrador. Pero al igual que con todos los obstáculos que había enfrentado en el pasado, estaba decidido a avanzar con valentía. Antonio y yo, junto con nuestro equipo, comenzamos a diseñar programas que no solo educaban sobre la discriminación, sino que también ofrecían soluciones prácticas y estrategias para fomentar una cultura de respeto y aceptación. Sin embargo, no todo fue fácil. Al intentar implementar nuestros programas en las empresas, nos encontramos con resistencia. Algunas organizaciones no estaban listas para abordar el tema de la discriminación de manera abierta, y había quienes creían que el cambio no era necesario. A veces, estas interacciones me recordaban las luchas que había enfrentado en mi juventud, y sentía una mezcla de frustración y determinación. Un día, después de una reunión particularmente difícil con un grupo escéptico, volví a casa sintiéndome derrotado.
Antonio, que siempre había sido mi apoyo incondicional, me recibió con una sonrisa y un abrazo. No te desanimes, Javier. Cada pequeña victoria cuenta. Recuerda por qué comenzamos esto. Hay personas que están escuchando, incluso si no lo muestran. Sus palabras resonaron en mí y me recordaron que el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Las semillas que plantábamos podían tardar en germinar, pero eso no significaba que no estuvieran en camino de florecer. Así que decidí adoptar una nueva estrategia. En lugar de abordar el tema de manera confrontativa, comencé a enfocarme en construir relaciones y crear un diálogo abierto sobre la importancia de la inclusión y el respeto. Con el tiempo, nuestra persistencia comenzó a dar sus frutos. Más empresas empezaron a mostrar interés en nuestros programas, y las historias de personas que habían encontrado apoyo a través de nuestra red comenzaron a resonar en sus corazones. Al ver la transformación que ocurría en la vida de los demás, las organizaciones se dieron cuenta de que estaba bien abordar estos temas y que podían ser parte de la solución. Organizamos talleres de sensibilización y capacitaciones para empleados, donde compartimos testimonios y herramientas prácticas. A medida que las empresas comenzaron a adoptar nuevas políticas, la cultura de respeto y aceptación comenzó a florecer. La idea de que todos somos responsables de crear un entorno seguro y acogedor se convirtió en un mantra en la comunidad. Cada vez que escuchaba sobre un cambio positivo en una organización, mi corazón se llenaba de esperanza. Habíamos pasado de ser un grupo pequeño de personas que luchaban contra la discriminación a una red que estaba haciendo un impacto tangible en la vida de muchos. La experiencia me enseñó que el cambio es un proceso continuo, y cada paso, por pequeño que sea, cuenta. Con el paso del tiempo, la red de apoyo que habíamos creado se convirtió en un modelo a seguir para otras comunidades. Nos comenzaron a contactar personas de diferentes ciudades y países, interesadas en replicar nuestro enfoque. Antonio y yo nos sentimos honrados y decidimos que era el momento de expandir nuestra misión a un nivel aún mayor. Comenzamos a ofrecer capacitaciones a otras redes de apoyo, compartiendo nuestras estrategias y enfoques. La idea de ver nuestro trabajo florecer en otros lugares era emocionante. A través de conferencias y talleres en línea, pudimos llegar a personas que necesitaban apoyo, no solo en nuestras comunidades, sino en todo el mundo. Las historias de superación y resiliencia que escuchábamos de otros nos llenaban de alegría. Era increíble ver cómo un pequeño grupo de personas podía tener un impacto en un panorama tan amplio. Cada vez que alguien se acercaba para compartir su experiencia de cómo había encontrado el coraje para ser auténtico y luchar por sus derechos, sentía que había valido la pena cada desafío que había enfrentado. A medida que miraba hacia el futuro, sabía que aún había mucho por hacer. La lucha contra la discriminación y por la inclusión es un camino que requiere esfuerzo constante. Pero me sentía preparado para enfrentar cualquier desafío que viniera. La vida que había construido junto a Antonio y nuestra comunidad era un testimonio de la fuerza que todos poseemos. La última reflexión que quiero compartir es sobre el poder de la unión. La historia de nuestra red de apoyo no se trata solo de mí o de Antonio, sino de cada persona que se ha unido a nosotros en este viaje. Juntos, hemos demostrado que el amor y la solidaridad pueden superar cualquier obstáculo. Así que, mientras continuamos este viaje, lo hacemos con la certeza de que somos más fuertes juntos, y que cada paso hacia adelante es una victoria en sí misma. Esta es mi historia, y me siento agradecido por cada momento, cada desafío y cada victoria. Gracias por acompañarme en este viaje. Y hasta aquí la historia de hoy en el Rincón Redditor. Si te gustó, no te vayas aún. Hay más historias esperando por ti. Haz clic en uno de nuestros videos recomendados y sigue disfrutando de las mejores anécdotas y relatos de Reddit. Ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 10.000 suscriptores. Si aún no lo has hecho, presiona el botón de suscribirse y activa el botón de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos qué tipo de historias te gustaría escuchar. Tu apoyo hace posible este rincón tan especial. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!